ex te dejó y la estás pasando mal. Entonces no te podés perder este resumen. Por eso hoy, en Resumímela, ¿cómo sobrevivir a mi ex? Esta es la historia de Peter, un compositor de melodías para escenas de series de televisión que realmente lo tenía todo. A la pelota. Un laburo re piola, por lo que vemos en la película Tiempo Libre de Sobra, pero además se estaba comiendo a Sarah Marshall, que era así como una actriz recontra conocida de una serie muy popular. Todo iba muy bien en la vida de Peter, y todo estaba tan bien que es momento de que le vaya para el traste. As you know, I love you very much. Are you breaking up with me? Así es, amigos, de un día para otro Sarah le mete una patada en la cola y acá es donde arranca el argumento de la película. ¡Ay, qué interesante! Cuéntamelo todo. Desconsolado el pobre Peter empieza a salir con minitas por acá, minitas por allá, pero nada puede recomponer su roto corazón. ¡Qué problema, eh! Es ahí cuando su hermano le dice: basta Peter, dejate de joder con las lágrimas, es momento de tomarte el palo, ¿por qué carajo no te vas de vacaciones y te dejas de romper las bolainas? Bueno. Y ahí nomás, Peter agarra las valijas y se toma el palo al único lugar donde los yankees se van de paseo. ¡Claro que sí! ¡A Hawái! Pero agárrate, porque las vacaciones soñadas de Peter se ponen un poco tensas porque de repente se cruza con Sarah. Peter, Hey. Hi. what are you doing here? Came here to murder you. Really, what are you doing here? Y si pensaste que eso era incómodo, entonces agárrate, porque acá descubrimos que Sarah le estaba metiendo los cuernos con un famoso cantante. Pero qué problemón, ahora Peter está de vacaciones en Hawái y convenientemente en el mismo hotel que la ex. ¿Alguna vez te pasó que cortaste con tu novia y te la volviste a cruzar con el ex de la mano? ¡De acá! A mí jamás, pero qué sé yo, puede pasar, así que déjamelo en los comentarios y de paso suscríbete al canal que me recontra ayudás. ¡Por favor! La cuestión es que encima en el hotel no había lugar, o sea que Peter iba a quedar así como en la calle, pero resulta que muy convenientemente para el argumento, la recepcionista del hotel que estaba viendo la situación le dice: no te hagas problema Peter, soy recepcionista y sin motivo aparente más que el guión, te voy a dejar pasar 4 noches en la mejor habitación del hotel. Sí, como si esas cosas pasan. O sea, la mina era recepcionista y decide dejar pasar la noche a un extraño en la habitación más lujosa y más cara sin pedirle permiso, digamos, al dueño del hotel. Es una broma, ¿verdad? Buah, la cosa es que el pobre Peter se la pasa llorando en la habitación y para colmo de males, cada vez que sale se la cruza Sarah, todo malísimamente mal, pero esto es una comedia y la película tiene que avanzar, así que vamos a inventar que la recepcionista tiene muy buena onda, además de estar más buena que la saga de Vengadores, y que encima se trata de Mila Kunis, la actual mujer de Ashton Kutcher, y lo invita a salir. Would you like to hang out tonight, like not at an official hotel function? Yeah, totally. ¿Sabías que Mila Kunis participa del doblaje de Padre de Familia haciendo de la hija? ¡Anda, la osa es buena! Buah, sigo. La cosa es que gracias a la salida con Mila, Peter se pone más contento y decide probar otras cosas, como por ejemplo aprender a surfear con Ant-Man. Hey, are you Chuck? That's my mainland name. My Hawaiian name is Kunu. A todo esto se seguía cruzando con Sarah, que empieza a ver que hay onda entre Peter y la recepcionista y se va poniendo un pelín celosa, pero no nos adelantemos. La cuestión es que Peter vuelve a salir con Mila y como era de esperarse se tiran de un acantilado y ahí nomás nace el amor. El amor no tiene explicación. Parecía que todo iba muy bien para Peter, incluso aceptan salir los 4 a comer a una cena donde vamos viendo que hay problemillas en la pareja de Sarah y Aldous, que era su novio. La cuestión es que Aldous es así como re famoso, pero también bastante mujeriego, además de dar a entender que le chupa todo un huevo en la vida porque es muy zen. La cosa es que al fin y al cabo la tan famosa serie de Sarah es cancelada dejándola sin trabajo. De repente Sarah siente envidia por la nueva relación de Peter y como por esas casualidades de la vida las habitaciones de Peter y Sarah estaban una al lado de la otra, compiten para ver quién tiene mejor relación sexual. This is the best sex ever! What? Obviamente Aldous interpreta que Sarah tiene ganas de entrarle a Peter, pero además, como es muy mujeriego, decide meterle una patada en la cola a Sarah y tomarse el repalo.
I hate your music. Yeah, well, I fucked the housekeeper the other day. Desconsolada y llorando, Sarah habla con Peter y le dice que nunca dejó de amarlo. ¿Cómo qué? O sea, le recontra metió los cuernos con un cantante, lo dejó más tirado que Australia a Novak Djokovic en el Australia Open, lo basurió en medio de Hawái, pero nada, sigue enamorada. Para, me está cargando. No, me está cargando. La cosa es que caricia va, caricia viene, le empieza a dar unos besitos a Peter y termina haciéndole 15 segundos de sexo oral. Ahí nomás, Peter sufre de un pequeño cuadro de impotencia y se da cuenta de que el amigo no le funciona porque, claro, está enamorado de Mila Kunis. ¿Y quién no? En esa película estaba on fire. Y ahí nomás se va corriendo a buscarla y vos pensás, qué lindo final feliz. Pero no, Peter le termina diciendo lo que pasó en la habitación y Mila le dice, ¿me venís a contar que te hicieron alto pete por una estrella de la televisión y querés que te abrace? Salí de acá, perro. Y ahí nomás lo manda a volar al pobre Peter. Do not write me. Do not call me. Do not email me. Pero no te preocupes, la cosa no termina acá. Resulta que Peter renuncia a componer melodías para las series de televisión y decide hacer un musical de Drácula, que la verdad que no sé por qué no hicieron uno así después de la película. La cuestión es que le envió una invitación a Mila, que a pesar del pete nunca dejó de pensar en Peter y ahí nomás se reencuentran y son felices para siempre, hasta que ella se case con Ashton Kutcher y se vaya todo al diablo. Crítica final, una película muy entretenida para ver una y otra vez, la verdad que la he visto al menos 5 veces y siempre tiene un aire refrescante, es llevadera, cuenta con algunos actores de renombre y la verdad que es una comedia altamente recomendable. Abajo te dejo un enlace por si la querés ver, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta al video y compartirlo que me recontra ayudas. Chau chau. ¿Te gustó tanto como a mí?